Hola, esta historia se llama La explotación de un niño deforme y es la quinta del libro 15 vidas pasadas, psicografiadas por la médium Amalia Domingo Soler y dictada por el Espíritu Padre Germán, su guía espiritual. Que la disfrutes, pero sobre todo que provoque un cambio en ti. Un día leí la siguiente historia. Durante varios años he andado por las aldeas y villas de Francia. Por allá encontré un grupo de gitanos que obtenían recursos exhibiendo a un fenómeno muy raro. Él estaba escondido en un cajón y se veía a través de un vidrio. Ellos exhibían un niño salvaje. Decían que él no tenía ninguno de los miembros inferiores y que hablaba una lengua extraña y bárbara. Pero el niño no era ni monstruo ni salvaje, y la lengua que hablaba era ni más ni menos que la que se hablaba en las regiones de Galicia, en el norte de España. El pobre niño en realidad era víctima de explotación por parte de los gitanos. Ellos habían amarrado firmemente las piernas del niño de manera violenta y cruel. Escondido en el doble fondo de aquel cajón, que daba la impresión de carecer de ellas. ¿Cómo es que aquel niño español había caído en las manos de esos gitanos? Muy simple. Ese grupo nómada viajaba por Galicia. Cuando vieron al niño, engañaron a los padres y consiguieron que ellos se lo cedieran bajo la promesa de devolverlo un año después. Los gitanos prometieron que darían a la familia una gran cantidad de dinero cuando lo devolvieran. En aquella época, él tenía más o menos 6 años y empezó a viajar con aquel grupo errante. Fueron a Galicia, León, Logroño y Navarra, hasta que ingresaron a Francia. Al principio, el niño fue tratado relativamente como un rey, pero haciendo jornadas terribles, pues los viajes eran largos y él se quedaba montado en una mula de gran tamaño, cuyo lomo mal conseguía abrazar con sus piernitas. El resultado de esa posición tan incómoda fue que después de algún tiempo, y habiendo montado por muchas horas, una noche, cuando lo bajaban de la mula, sus piernas estaban muy adoloridas y no podía caminar. Y sin dudarlo, pensaron los gitanos inutilizar por completo las piernas del niño, amarrándolas y presionándolas en una caja de doble fondo. Fueron 10 años lo que duró la tortura de ese pequeño español, con situaciones muy variadas y siempre muy tristes. Sin saber una palabra de francés, era incapaz de entender cualquier cosa, mucho menos contar a alguien la situación de la que era víctima. Y lo peor era que no podía ni siquiera pensar en huir de sus verdugos, por la posición en que se encontraba. Finalmente, después de 10 años, pudo darse a entender en francés y, aprovechando una oportunidad favorable, denunció a las autoridades su explotación y su martirio. Fue así que recobró su libertad, pero la inmovilidad y la posición forzada de las piernas durante tanto tiempo le habían ocasionado una singular forma de paraplegia. Fue necesario conducirlo al hospital de Bordeaux, donde fue atendido. A través de la mediación del cónsul español, fue trasladado para España e internado en el Hospital General de Madrid, donde quedó bajo los cuidados del doctor Jaime Vera, que confiaba en la recuperación del joven a través de un tratamiento apropiado. ¡Qué historia tan lamentable! Cuánto me afectó esta noticia, aunque haya sucedido hace mucho.
No dejaba de pensar en el protagonista de tan horrible historia. Sin duda, era un ser que se equivocó mucho. No hay nada más triste que ser maldoso. Todo inicia con un mal pensamiento que antecede a la realización de la obra maligna. El individuo se vuelve ruin realizando el acto y por consiguiente después atrae espíritus perversos que también les encanta atormentar. Qué terrible es ser malo, porque el criminal no cae solo en el abismo, muchos otros caen junto con él. Y deseando continuar mis estudios, aprendiendo de la humanidad, pregunté al guía espiritual de mis trabajos mediúmnicos sobre el pasado de ese infeliz que vivió sin vivir todos esos años. Recibí la respuesta en la siguiente psicografía. Por el fruto conoceréis el árbol, dijo Jesús. Por la forma de vida de cada ser, es posible conocer una parte de su historia, por lo menos la más crítica, la que marcó su vida en alguna época. De manera que el hombre que fue víctima de explotación de esos malos gitanos fue hace siglos un sabio sin corazón, fue muy inteligente. Los naturalistas y los médicos más famosos han experimentado con varios animales, inoculando el virus de varias enfermedades que diezman a la humanidad. Estos animales mueren sometidos a los experimentos científicos. Su muerte es útil enseñanza para evitar más tarde la tortura de hombres atacados de similar enfermedad. Así, el niño martirizado al que llamaremos Ascanio, en sucesivas existencias practicó diversos experimentos. Ascanio estudiaba si la inteligencia humana se desarrollaba mejor en un cuerpo saludable y fuerte o en un cuerpo sufriendo la parálisis de sus miembros inferiores. Por lo tanto, él dejó a muchos hombres condenados a un silencio forzado. También durante mucho tiempo fue poseedor de bienes terrenales, una gran fortuna. Tuvo gran número de esclavos y en los hijos de sus siervos, aquellos que consideraba bien equilibrados, ponía toda su atención y con ellos empezó sus crueles estudios. A algunos les amputaba las piernas, a otros se las presionaba entre moldes de hierro, a otros les producía heridas incurables, pero a todos les enseñaba a leer, escribir, pintar, modelar en barro y hasta cantar. Él dedicaba mayor atención a los niños que mostraban mayor intelecto. Al mismo tiempo, educaba de igual manera a otros niños saludables y robustos y por lo tanto notaba la diferencia que existía entre ellos. Ascanio trató a los infelices que eran sometidos a sus dementes estudios de la misma manera o peor que los médicos tratan a los pequeños animales. No disfrutaba al verlos sufrir, eso no, pero poco le importaban los gritos de angustia de estos. Lo que él quería era observar si la inteligencia necesitaba de todo el cuerpo para funcionar y elevarse, o si era suficiente con la belleza de la naturaleza, con toda su armonía. Ascanio buscaba, sin que él lo supiera, la vida independiente del espíritu. En aquella época aún no era conocido el aforismo mente sana en cuerpo sano, pero ni siquiera habría servido para los estudios del investigador. Él buscaba algo que presentía, que adivinaba, pero que no lo encontraba en su entorno. Buscaba la inteligencia que funcionaba independiente del cuerpo. Por esa razón mutilaba los organismos de los niños,
Al mismo tiempo, trataba de aplicar en los pequeños cuerpecitos el remedio para el mal causado. Quería ver cómo respondía la inteligencia, si batía las alas hacia la tierra o se elevaba como las águilas buscando la inmensidad del infinito. Así como es en la actualidad, aún hay hombres que sacan los ojos de ciertas aves porque dicen que ciegas cantan mucho mejor. Por eso Ascanio mutilaba a sus pobrecitos esclavos, para ver si a falta de piernas mejoraba su pensamiento. Aristóteles decía que los esclavos eran de su propiedad absoluta, y Ascanio creía firmemente que así era, y martirizó muchos niños, porque era un sabio sin corazón. No disfrutaba del mal que causaba, pero como causó tantos dolores, justo es que en su propio cuerpo sufra más de una vez los tormentos que él hizo sufrir. Pero no piensen que porque él encarnó obligado a sufrir, sus verdugos sean menos culpables. Yo ya les he dicho muchas veces que el papel de verdugo jamás es necesario representarlo. Todo el mundo es su propio verdugo cuando su expiación debe ser cumplida. Usted solo tiene que mirar a su alrededor y darse cuenta cómo es verdad lo que le digo. Muchos hombres tienen lo suficiente en todos los sentidos para ser relativamente felices, pero si no se lo merecieran, ellos estarían sometidos a estar donde deben estar, como estar unidos a una familia que sin ser mala les provoca desazón, incomodidad, les contradicen y hasta les exasperan. Hay muchas personas que dicen, hubiera sido mejor vivir en un orfanato, porque tener familia es una verdadera calamidad. Pero queridos amigos, cada uno carga en sí todo lo necesario para saldar alguna deuda pendiente. Dios en su infinita bondad y justicia no podría crear seres tan odiosos y repugnantes. Sus leyes son inmutables y eternas. Así como los niños juegan con sus juguetes, los hombres juegan con las leyes divinas. Estas duran y permanecen hasta que el soplo de lo que ustedes llaman la muerte las deshace. ¿Cuántos jueces, verdaderos criminales, que ayer, contentos y satisfechos con sus crueldades, hoy lanzan gritos de angustia y son rodeados por sus víctimas? Caen como alcanzados por un rayo y todo su poder, toda su autoridad va a esconderse a una tumba, que será tal vez de mármol y jaspe, pero tumba al fin y al cabo. Será un depósito de gusanos que devoran aquel cuerpo, que son capaces de moverlo solo para llevarlo al exterminio. Voy a repetir una centena de veces. Nunca dejen de compadecerse de los agresores y de las víctimas. Los primeros, porque se están preparando para mañana ser puestos al ras del suelo, y los segundos, porque ellos fueron sembradores cuya cosecha está siendo recogida y regada con sus lágrimas. Amén. Compadézcanse, porque las víctimas y los verdugos necesitan amor y compasión. Adiós. El Espíritu guía. Reflexión. Mucho se puede aprender con estas instrucciones verdaderamente racionales, despojadas de todo misticismo. Dios está más allá de todas nuestras miserias y malas decisiones. Cuando los hombres dicen, Dios castiga a sus hijos rebeldes y premia a los justos, están profanando su grandeza divina. Dios es el alma del universo, que irradia luz en todos los mundos, y no es un aburrido profesor de escuela observando las acciones buenas o malas de sus discípulos.
Yo adoro a Dios en la grandiosa naturaleza, pero no temo su ira, ni confío en su misericordia, porque sé que Él es justo, inmutable, eterno, muy superior a todas las piedades y a todas las compasiones, y no necesita ser tolerante, porque es justo. Un día, la ley de amor, ley de Dios, ha de ser cumplida. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.